Normalmente, si pensamos en una imperfección, en un defecto, nos suena a algo malo, a un fallo. Pero, ¿y si os dijera que en ingeniería de materiales esas imperfecciones son justo la clave para diseñar materiales más avanzados? Bueno, pues hoy vamos a ver justo eso, cómo los defectos a nivel atómico no son errores, sino herramientas de diseño increíblemente potentes. Vamos a arrancar con una pregunta que parece muy básica, pero que nos lleva a sitios que no imaginamos. Los materiales con los que construimos todo, desde un coche a un móvil, son estructuras perfectamente ordenadas, átomo por átomo, como un ejército en formación. Pues la respuesta, que puede que sorprenda, es un rotundo no. Y no solo eso, sino que son precisamente esas imperfecciones las que les dan muchas de sus propiedades más importantes y útiles. Vale, entonces, el punto clave aquí es entender que estos defectos no son accidentes ni fallos de fabricación, son una parte fundamental, intrínseca, de la estructura de cualquier material real que nos encontremos. ¿Y de dónde salen? Pues aparecen de forma natural en los procesos más comunes, cuando un metal se solidifica desde el estado líquido durante un enfriamiento rápido en un tratamiento térmico o cuando lo deformamos para darle forma. Y nos importan, y mucho, porque afectan directamente a todo, a la resistencia, a la conductividad, a cómo se corroe, a todo. Bien, ya que sabemos de dónde vienen, vamos a ponerles un poco de orden. Podemos clasificar estos fallos tan útiles en distintas categorías, básicamente según su dimensión. Empecemos por lo más básico de todo, el defecto puntual o de dimensión cero. El más simple es la vacancia. Y su nombre lo dice todo, es literalmente un hueco, un sitio en la red cristalina donde debería haber un átomo, pero no está. Y un dato clave. Cuantos más calor le damos al material, más vacancias aparecen, y no de forma lineal, sino exponencial. Otro defecto puntual muy común es el intersticial. Aquí la cosa va de que un átomo, normalmente más pequeño, se cuela en los huecos que hay entre los átomos principales de la red. El ejemplo por excelencia es el del carbono metiéndose en la red de hierro para fabricar acero. Y el tercero de este grupo es el sustitucional. De nuevo, el nombre es bastante claro, es un simple cambio de cromos. Un átomo de la red original es reemplazado por un átomo de otro elemento. Así es como se crean muchísimas aleaciones, como el latón, donde átomos de zinc sustituyen a algunos de cobre. Subimos un escalón, de los puntos a las líneas. Hablamos de los defectos lineales o dislocaciones. Para que nos hagamos una idea, es como tener una arruga en una alfombra. Mover toda la alfombra de golpe cuesta mucho, pero si empujas la arruga, la desplajas con facilidad. Pues las dislocaciones son esas arrugas atómicas que permiten que los metales se deformen sin romperse. Son en esencia la razón por la que los metales son dúctiles. Y fijaos en lo que pasa cuando trabajamos un metal. Al deformarlo, por ejemplo, al laminarlo, la cantidad de estas dislocaciones se dispara, aumenta en varios órdenes de magnitud. Este cambio tan bestia en su estructura interna es lo que modifica sus propiedades y lo hace, por ejemplo, mucho más resistente. Y por último, llegamos a los defectos de dos dimensiones, los de superficie. Aquí los protagonistas son los límites de grano. Podemos imaginarlos como fronteras o muros internos dentro del material. ¿Y qué hacen? Pues actúan como barreras que frenan el movimiento de las dislocaciones, haciendo que el material sea en conjunto más fuerte. Es un mecanismo de refuerzo fundamental en metalurgia. Hasta ahora, hemos visto los defectos como algo estático, ¿verdad? Como una foto fija de la estructura. Pero aquí viene lo realmente interesante, su papel en el movimiento. Porque son precisamente estos defectos los que crean las condiciones perfectas para que los átomos puedan moverse dentro de un sólido. O sea, ¿por qué importan tanto? Porque sin ellos, el proceso de difusión, que no es más que el movimiento de átomos a través de un material sólido, sería lentísimo, casi imposible. Los defectos actúan como auténticas autopistas que facilitan ese transporte a nivel atómico. Claro que para que un átomo se mueva, no vale solo con querer, hacen falta dos condiciones indispensables. Primero, tiene que haber un sitio libre al lado al que saltar, como una vacancia. Y segundo, el átomo necesita tener suficiente energía térmica, para romper los enlaces que lo atan y poder dar ese salto. Y este movimiento tiene, digamos, dos estilos principales. Por un lado, la difusión sustitucional, que usa las vacancias. Un átomo salta a un hueco vecino. Es un proceso relativamente lento. Y por otro lado, la difusión intersticial, donde los átomos pequeños van saltando de hueco en hueco. Como no tienen que esperar a que se libere un sitio, este proceso es muchísimo más rápido. Y lo más importante es que todo este baile de átomos no es un caos. Para nada. Está gobernado por leyes físicas muy claras y predecibles, lo que es una ventaja enorme para la ingeniería, porque nos permite modelarlo y, por tanto, controlarlo. La primera de estas reglas es la primera ley de Fick.
Describe una situación de estado estacionario, o sea, un flujo de átomos constante en el tiempo. La idea es simple. Los átomos se mueven siempre desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, como el agua que baja por una pendiente. Pero, ¿qué controla la velocidad de ese flujo? Pues aquí entra el factor clave, la temperatura. Y su efecto no es lineal, es exponencial. Esta ecuación de tipo Arrhenius nos muestra que la temperatura es el dial de control que tenemos. Un pequeño aumento de temperatura puede acelerar la difusión de una forma espectacular. El tema es que en el mundo real, en la mayoría de procesos industriales, las condiciones no son constantes, cambian con el tiempo. Y para esos casos, para describir cómo cambia la concentración de átomos en un punto con el paso del tiempo, usamos la segunda ley de Fick. Muy bien, hemos visto la teoría, los defectos, cómo permiten la difusión, las leyes que la gobiernan. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se aplica todo esto para crear los materiales que usamos cada día? Un ejemplo de libro superclásico y útil es la carburización del acero. El objetivo está claro. Queremos una pieza, como un engranaje, que por fuera sea durísima para resistir el desgaste, pero que por dentro, en el núcleo, siga siendo tenaz para no romperse de forma frágil. ¿Cómo se consigue? Calentando la pieza en una atmósfera rica en carbono y dejando que los átomos de carbono se difundan hacia el interior de la superficie. Y lo mejor de todo es que este proceso es totalmente controlable. Jugando con el tiempo y la temperatura del tratamiento, podemos decidir con una precisión increíble hasta dónde va a llegar esa capa endurecida. Más tiempo o más temperatura, más profunda será la capa de carbono. Y si nos vamos a otro sector completamente distinto, como la electrónica, nos encontramos los mismos principios. El dopado de las obleas de silicio, que es la base para crear microchips, no es más que un proceso de difusión ultracontrolado. Se introducen cantidades minúsculas de impurezas para modificar localmente la conductividad eléctrica del silicio y así crear los transistores. Después de todo este recorrido, la idea principal queda bastante clara, ¿no? Entender y controlar estas imperfecciones a escala atómica es en realidad la clave para diseñar las propiedades de los materiales, casi a la carta. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, sabiendo esto, ¿qué nuevos materiales con propiedades increíbles seremos capaces de diseñar en el futuro?